Estamos en el taller de José Horacio Martínez, que es un famoso artista caleño que tiene taller en Bogotá, casualmente también en el edificio de las Nieves, y nos abrió el taller y nos va a mostrar cómo es que este hombre que vive en el calor se viene para la tierra del frío eterno a pintar. Yo no sé si a inspirarse, pero en todo caso, José Horacio, muchas gracias por habernos recibido en el taller. No, vino de detalle y convocarme, gracias, buen día. Bueno, en la cámara está David Guzmán, Ahí. que también está haciendo el sonido, o sea, hoy sí es el hombre todero, y yo soy Diego Guerrero y estamos en Arteria en el taller de José Horacio Martínez. Ya pintemos más. Pintemos más. Ya no quiere pintar más. No, ahí vamos, yo voy mirando qué va pasando ahí. Bueno, José Horacio, ¿usted por qué tiene taller en Bogotá? Me parece yo siempre he pensado en la idea del refugio, de un lugar donde puedas ir, viajar a una parte y tener siempre un lugar donde quedarte. El lugar de la 1 de la tarde, el lugar del cambio. Entonces cuando viajo, si no tengo un lugar exacto donde quedarme preciso, siempre me procuro un lugar en el centro de la actividad para poder descansar allí. Y esto de eso se pasó a una idea mucho más completa de tener un lugar en Bogotá cuando tenía que venir frecuentemente y venir a pintar. Bogotá ha sido como un centro de operaciones por ser la capital de la República. O sea, hay que estar aquí, pues según tu manera de pensar, hay que estar aquí en algún momento. Sí, un artista contemporáneo tiene que hacer, bueno, yo no sé cómo se llama eso, pero ahora, pero tiene que hacer presencia, tiene que estar atento a lo que sucede, tanto en su ciudad como, este es el centro, esta es la capital de la República. Colombia es una república centralista, Sí. ¿y saber qué está haciendo? Sí. Pero ¿en qué momento? ¿Decía estudiar arte? Sí, nos volvimos pintores. Está fresco esto porque ahorita que inauguré la exposición antenoche, fueron a visitarme mis compañeros de estudio y de pronto me acordaron de como una especie de promesa que yo hice, que era hacer un dibujo diario. Yo me propuse desde los años 70 de hacer un dibujo ¿Y diario. si lo estás haciendo? Pues ya te olvidó la en promesa. la exposición de la tertulia alcanzamos a clasificar 7.000, 8.000 dibujos, bueno, hasta el 2016. O sea, si se ha sido útil. Sí, si un año tiene 365 días, 10 años tienes 3.650. 20 años. Esas son todas las matemáticas que yo sé. Y fue son 20 años de dibujo. De lo digital, que también es una herramienta útil claro, para mí. Claro. Bueno, el caso es que me propuse eso y yo seguí en la universidad, pero siempre con la idea de hacer o cine o algo así parecido, fotografía. Y la pintura me empieza a llamar mucho la atención, pero pues, ¿qué podía hacer uno si no pintar con tinta china sobre el papel? Era lo más barato que había. Un frasco de tinta china valía 5 pesos y una espumilla valía 3. Y empecé a hacer unos dibujos. No te da pena decir eso, que vos compraste cosas de 5 pesos. 5 pesos era un billete como verde, ¿cierto? Era como, tenía una Policarpo, tenía una mujer. No, tenía un Córdoba. Tenía un Córdoba. Tenía José María no, que yo vi más chiquito que él, entonces por eso no me acuerdo bien. La Policarpa tenía el de 2. Sí, pero yo creo que yo con 5 pesos compraba uno muchas cosas, pues. Sí. Bueno, pero es otra historia. Compraba el tiralíneas y Los billetes de 50 tenían las minas de sal de Zipaquirá. Yo no sé a quién se le ocurre, Dios mío, cósmicamente poner un billete de 50.000. De 50 pesos. Con unas minas de sal. Eso era un billete salado, total. Ahí se salvó el billete. Bueno, pero venga, volvamos ahí al punto. Bueno, entonces, ¿compraste eso y empezaste a pintar? Empecé a dibujar porque yo termino publicidad. Y entonces viene un concurso de punto blanco que se llamaba, yo hacía desfiles de moda a propósito, hacía desfiles de moda con un modelo, y era amigo mío, Mario Ferro, y hacíamos desfiles de moda. ¿En Bogotá? Aquí en Magic Club, muy bellos, además muy artísticos. Sí, no me imagino. No. Entonces yo dije, no, yo voy a pintar. Fui y le pedí plata prestada a un amigo de mi papá. Y él me prestó, hice lo contrario que Boyce hubiera hecho, pero es que en ese tiempo no se sabía quién era Boyce. Sí, claro. Hablamos claramente, millennials.
No es ese que dice boys, boys, boys. No, no. No, eso no. En ese tiempo no se conocía, la información llegaba por canales muy, muy limitados y la gente que viajaba traía el libro y lo guardaba para ellos. Como si fuera oro. Como si fuera oro, y entonces innovaban. Había mucho Sí, innovador, oiga, ¿no? qué bien que alguien diga que la gran parte del arte colombiano en esa época era copie y pegue. Cut and paste. Copie Cut y and paste, pegue. correcto. Sí. Y Boys se escribe Bewis, más conocido Bewis. como Bewis. Bewis. Sí. Joseph Bewis, y vea, mire, la primera cartilla que conocimos de Joseph Bewis, Sí, Boys. la trajo Doris Salcedo a la Facultad de Artes de Cali, a Bellas Que fue- Artes sí. en Cali, un librito pequeño, porque Doris había estudiado en el Hunter College después de su posgrado, después de la Tadeo. Sí. Y Doris fue directora, pero ya voy rápido. Sí, eso es otra historia, pero está Otra bien, historia. está bien. Bueno, en todo caso, nosotros no sabíamos ni quién era Boyd, ni quién era Amsen Kiefer, ni quién era Marina Abramovic, ni Magdalena Bakanovic, ni nada. Venga, pero entonces nos volvemos a ir. ¿En qué momento usted empezó con todo este cuento, hermano? Bueno, O sea, entonces pedí plata sí. prestada para eso. Pidió plata, sí, pidió plata Y entonces me prestada. compré esos óleos. Yo hice lo contrario de Boyd, por eso hablamos de Sí, Boyd. claro. Boyd decía que el problema comenzaba en cuando comprabas óleos y caballetes para hacer arte. Sí, Pero la visión nuestra del arte era otra cosa. sí, Entonces, sí. yo comencé a pintar, pero yo ya hacía tinta china. Pero cuando yo entro, yo termino acá y me voy a la Nacional y hago dibujo porque una señora me dijo, una galerista, le cuento a mi mamá, la señora dijo que yo tenía que hacer un taller de dibujo. Mi mamá tenía una carterita de estas que tienen las mamás. Ujú. Y cogió ahí la carterita, la abrazó y esperó un taxi y me dijo, vámonos. Y entonces me llevó allí a la Universidad Nacional. Y mi mamá entró a la Universidad Nacional como que conociera y preguntó esto, hágame el favor, ¿dónde Quedan quedan talleres, a qué los matriculo? ¿Cómo era? Hay talleres de dibujo de extensión allí. Y entonces entré a un taller de dibujo. Oh. Y en esos talleres de dibujo, cuando yo llegué, pues por favor, mi dominio del cuerpo era cero. Había unos tipos que hacían unos chicos que hacían unas ánforas y cosas muy precisas y preciosistas. Y yo dije, no, pues esto no es lo que yo quiero. Yo para entonces ya había estudiado y estaba estudiando pues impresionismo, Dada. Sabía perfectamente quién era Duchamp. No sabía quién era Boyce, pero sabía Sí, quién pero era por lo Duchamp. menos ya hemos empezado. Sí, Sí. habíamos empezado y Además, y uno siempre aprende en desorden. y José teníamos literatura y teníamos el cine, que es una gran fuente para, sobre todo en Cali, el cine. Sí, lo de Hollywood y todo ese cuento. Hollywood. Sí, sí. Entonces, cuando yo entro a este mundo, comienzo a darme cuenta que es que no era esto el movimiento, era este. Claro, claro. Empiezo Para a vos abarcar. el cuento era grande, en grande. Y que eso es lo que debemos hacer con la voz, debemos extendernos y empiezo a tener una conciencia del cuerpo que era importante, mira, y entender la pintura y el dibujo como algo que tiene un nivel performático de alguna manera, hay una interacción con las artes en el cuerpo, O sea, hay una interpretación ahí de uno a la hora de pintar. que no era simplemente, ay, el dibujante preciosista o el señor que hacía la perspectiva, y aprendí buena perspectiva y en 6 meses mi papá dijo, nos vamos para Cali. Oh, papá, pero Jesús se aburrió, no, Jesús, se nos fuimos para Cali. Ajá. Y yo hacía los mandados porque mi papá trabajaba y entonces mi papá me mandaba a hacer mandados. Claro, que haga Y un algo. día pasé por Bellas Artes y yo, aquí puede que haya un curso de extensión para mí. Yo me bajé, hice una cola rápida y me dijeron, ¿usted? Señor, Sí. sí, no, es que yo vengo a ver si hay talleres de extensión. Sí. Hay carrera de artes plásticas, me dijo la señora. Ah, Y yo, ¿cómo así? pero yo no puedo. No, yo Sí. no dije yo no puedo, yo pensé Sí. ver el tiempo. ¿Cuánto Claro, dura? claro. 5 años. Sí, no. 5 años, 4 que me gasté en la 1. Sí, no. Y yo, listo. Ah, sí. Y me matriculé. Oh. 400 pesos me costó, imagínate. Me imagino que eran los 400 del mandado. Entonces yo me gasté la Sí, plata muy bien. y me llevaron a... Entonces yo fui y presenté mis exámenes. No, pues... Sí, un genio, No, una mano dibujaba- suelta. dibujaba con una sola mano, era Sí, una claro. cosa increíble, con las 2 manos dibujo yo. Después, claro, un chico... ¿Vos sos ambidiestro?
Pues, ¿Ambisiniestro? Diestro y siniestro. Sí, sí, porque siempre es diestro, ¿no? Ambisiniestro. Ambisiniestro. Y además que siempre, y en un tiempo como este, bien vale la pena intentarlo. Sucede una cosa extraña y milagrosa, porque yo creo que fue importantísima, y es que cambia, el rector se suicida. Extraña, milagrosa y triste. El rector era el ganador del premio de cuento de ese año, en el Nacional de Cuentos, llamado Leopoldo Verdela de la Espriella, y Leopoldo Verdela de la Espriella en una fiesta se pegó un tiro. Y entonces Yo sí iba a hacer la pregunta inevitable, ¿eso qué tuvo de bueno? No, terrible, terrible. Sí, no, pero ¿qué tuvo? ¿En qué esa acción tan...? ¿Sabes qué tuvo de bueno? No, que es que hay cosas que pasan que son dolorosas, Sí. pero que preconizan cambios que nosotros no somos capaces de imaginar. Ajá. Nos quedamos sin decano. Nos quedamos sin rector. director, sin rector. Y director de carrera. Y entonces, la rectora era Gloria Castro, la de Incolvalet. Entonces dijo, yo voy a traer una chica que se llama Doris Salcedo. Ah, y fue cuando Doris Salcedo entró allá. Entonces, ¿cómo te ha parecido Doris? Entonces traer una chica con un cabello espectacular. Y esa chica traía un poco de gente. Sí. Traía una corte de gente que estaba como bien dura, y estaba Beatriz por detrás del asunto. Beatriz González. Claro, y esto fue importante, los programas los hicieron, nosotros fuimos la parte primera de ese programa, y había como otra visión que yo sí esperaba. Bueno, sí, le recordamos que estamos en el taller de José Horacio, que fue Conejillo de Indias de Doris Salcedo. y de todo el mundo. Y de mucha gente. No, pero también hubo un aporte de parte y parte, ¿no? Sí, por ejemplo, imagínate que en el pensum académico nuestro, para abarcar lo que era el dibujo antropológico del cuerpo. Sí, antropológico, antropomorfo y anatómico es la cosa. El último movimiento que trabajábamos era el arte pop, sabiendo que simultáneamente en ese momento el neorrealismo estaba en la vanguardia italiana y el neoexpresionismo alemán. Nosotros desconocíamos eso. Nosotros no sabíamos. O sea, no, es que sí, esto estaba muy lejos. No. Esto estaba muy lejos de todo, pues, menos lejos del mundo. Aquí llegaba tarde todo menos la muerte. ¿Quién fue? Gabo fue el que dijo eso, sí. Y a veces hasta llega tarde. Entonces uno ve todos estos estudiantes ahora y creen que en segundo semestre están hablándole a uno, pues, ¿de quién? De los últimos. Sí, del que sea. La última Bienal de Whitney. Sí. Ay, la última Bienal de Whitney. Y lo que hicimos fue aprender las bases, aprender raíces de cosas, de dónde vienen las cosas. Lógicamente, enfrentar todo esto fue importante y se aprendió. Y sobre todo había una lección fuerte que aprender, que yo sí creo que es fundamental, esa sentir que lo que tienes por decir aquí es valioso. Y yo hacía pintura, ¿me entendés? Aunque mi pintura no está desligada de la fotografía, del video, de los medios que me interesan muchísimo. Yo hacía pintura Pero que no estaba muerta, pues. No, exacto, en ese momento es cuando comienzan a matar la pintura. Eso ya no está. Bueno, entonces yo seguía haciendo pintura, porque a mí me parece que es un lenguaje que es importante, vital, obligatorio, que se va mejorando. Es que cómo vamos a estar pensando que la pintura de hoy es igual a la pintura del Giotto. Bueno, y entonces, ¿cómo es esta historia de estos cuadros? Pues son obras, son piezas. A mí siempre, pudimos hablarlo en un momento dado, los grandes formatos me parecen superficies susceptibles de recibir múltiples acciones. Y eso está reflejado aquí en estas piezas que ameritan ser mapas y tienen comentarios sobre historias del Pacífico colombiano que se van dando, tomando también imágenes de libros de grabados, gestos, manchas, puntos, dibujos, sellos, cosas que van cayendo desprevenidamente
desprendidamente entre comillas, sobre la superficie y que se van haciendo como partícipes de todo un conjunto de imágenes como una especie de mapa, geografía, cargada también de elementos informáticos, infográficos que nosotros vamos asociando en la construcción de la idea. En estos también te demoras años o meses. En esto me demoro, pues yo preparo las superficies y comienzo a trabajar, entonces me demoro meses. Hay algunas piezas, ¿sabes, Diego, que se caracterizan por tener un desarrollo muy rápido? Ajá. Me parece importante eso también porque muchas veces son piezas de mucho valor en el sentido como de lo que aprendes de ellas, y otras piezas se demoran más. Estas tuvieron un transcurso más o menos de 3 a 1 año más o menos. Y cuando vos decís que preparas el lienzo, ¿tenés alguna manera especial de prepararla? Sí, claro, con los elementos tradicionales. La pintura, yo compro, los lienzos a veces son imprimados. Y ¿Qué son imprimados? O sea, que ya vienen preparados para separar algo básico, separar la pintura de la tela. Para eso se inventó la imprimatura del lienzo, para que la imprimatura sirviera de cohesión entre la tela y la pintura. Eso se hace generalmente con todos los... Es tradicional Sí. en la pintura. Bueno, digamos que no siempre. Hay obras más inmediatas, básicas, muchas veces no sobre superficies preparadas, y son muchos, pero también te permite cierta como fluidez particular. Y cuando no los compras ya listos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo los preparas? Se preparan común y corriente, con huevo, con todas estas fórmulas antiguas, se preparan muy bien, quedan muy bien. Eso es con brocha. Con brocha. El procedimiento es un procedimiento de mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, estos están unidos, otras veces son la pieza completa. Los lienzos acá en Colombia no son de un ancho como este. Entonces hay que organizarlos bien, hay que coserlos, hay que adaptarlos y pues quedan bien, ¿no? Y eso lo grande tiene que ver con tu manera de hacer y también pues como con la manera pues la pregunta es si es necesario también tener un espacio proporcionalmente grande a las ideas, a lo que tenés que hacer. Yo no me imagino a vos trabajando en un espacio pues pequeñito. Mira, todo es como todo surge de la necesidad. Todo surge de la necesidad. Pensá en que una pieza se puede pintar de acuerdo con las necesidades del espacio. Hay una cierta resistencia particular a la comercialización. Un lienzo, una pintura de estas es muy difícil comercializarla. ¿Por qué? No hay dónde colgarla. No hay cliente, no hay dónde colgarla. Punto. Y la gente, pero me parece más importante que establezca como una. Mira, se me enredé aquí, gracias. Me parece más importante que establezca como una relación con la gente, que pueda estar en lugares públicos, que pueda estar en exposiciones públicas, en museos. Y eso es lo que ha pasado con ella. Entonces las he presentado en varios escenarios y una altura de 5 metros mínimo tienen que tener para poder colgar una pieza de estas. Cuando empecé mi carrera, mi trabajo no tenía bastidor. Y en ese momento, en un mundo lleno de bastidores, porque comprar una cultura del marco, esta tendencia que ya había sido abarcada pues, por Keyllar y por Basquiat, por toda esta informalidad, a mí me pareció importante, desconocía un poco el asunto, pero me pareció muy importante que no tuviera marco, que fuera fija la pared y que quedara en la pared como si fuera una aparición en la pared, como un cartel pegado en la pared. Me gusta esa circunstancia ocasional. Entre estas pinturas grandes, me gusta que estén en paredes pegadas sin bastidor. Ya por motivos de galerías o cosas así las ponen con bastidor. Y estos cuadros, pues también hay otros más pequeños. Claro. En el sentido de tamaño, pues, por ejemplo, estos que... Ah, sí, ¿no? Y una pintura pequeña, si nos acercamos, ahora que acercamos la cámara por acá, una pintura pequeña tiene tantos trabajos como una pintura grande. Hay una cuestión también de ese espíritu como manual que me gusta. Pero vos no dejas nada blanco. A ver, Pues sí. todo es
todo está lleno de color, todo tiene pigmento, quiero decir, no hay espacio sin pigmento. Sí. No hay espacio sin pigmento. Hay veces quedan por ahí, pero me gusta que todo esté como pintado. ¿Y este es el tipo de pincel que vos usas o de todo? ¿Brocha? ¿Brocha no van a estaba grande, por no? ahí. Sí. Este estaba por ahí, pero este bien. sirvió a los fines que yo necesitaba. Entonces, este es mi tipo, un pincel de abanico se llama este. Sí. Yo no uso pincel de abanico, yo uso brochas más gruesas. Ah. Y con estos trabajos, por ejemplo, cuando entro en estas disquisiciones, uso pinceles de agua. Esto es óleo sobre acrílico y trabajo estas líneas, estas caligrafías, llamémoslo así, con tinta china sobre acrílico. Entonces uso pinceles muy delgados, a pinceles muy gruesos, o con lo que me encuentre, mejor dicho. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de estos... Están en vos- proceso. pero sí, pero entonces, tú no trabajas series. No es que sean series. Serie como que composición 1, composición 2, composición 3, Exactamente. todo un blanco, todo un verde, no. Sí, no. Pero van saliendo. Pero con el tiempo pasa algo muy curioso. Con el tiempo me encuentro, los pongo juntos. Entonces encuentro que hay relaciones entre unos y otros y eso me encanta porque me descifran mis intenciones en un momento dado. Entonces una obra del 2012 puede estar concluyendo por acá el 2020. De la exposición que hay ahora en la Galería del Museo en Bogotá, Sí. ¿cómo está conformada entonces? Un encuentro muy grato, unas pinturas que estuvieron guardadas, las pinturas rojas que están al fondo, o las pinturas que tienen los personajes, que son del 2012, 2013, frente a pinturas que son del 2017, 2018 y 2019, donde la figura humana aparece en otras condiciones frente al paisaje. Casi siempre ese encuentro de hombre y paisaje es importante para mí porque son mundos muy pequeños y que invitan al espectador a acercarse a mirar qué está pasando. También intento que hayan dos niveles de percepción. Una que estás muy lejos Ajá. y otra que estás cuando estás muy cerca. Y la idea que yo creo que me parece como fundamental en el arte es que te tenés que acercar para entender. Y en todos los medios. Tenés que mirar la obra. Una fotografía panorámica de una pieza de estas es una fotografía panorámica que no te dice nada de lo que contiene realmente. Claro. ¿De dónde viene eso? De la idea del árbol. La flora nativa está cargada de biodiversidad. O sea, conviven múltiples animalitos allí. Simultáneamente como un gran edificio de apartamentos, hay cantidad de situaciones en esos conjuntos. Aquí pasan muchas cosas. Van pasando acciones, impresiones, tiempos que yo voy dejando caer y que van tomando decisiones. Como Ve, ¿y dónde pintas mejor, en Cali o en Bogotá? Aquí me rinde más. Menos distractores, ok. Sí, tal vez me rinde más acá. Pero en Cali también pinto muy tranquilo. Pero, ¿y los colores no cambian? Porque pasa que algunos pintores cuando se trasladan les cambia el... Es muy linda la pintura cuando viene de Cali acá. Es muy brillante la pintura. Por el sol tal vez. Aquí se recibe, el sol de acá es muy benévolo con mis pinturas. ¿Y traes pinturas de Cali para terminar aquí? Sí, sí. O sea, ¿enrollas, transportas? Mando en camiones y a veces vuelvo y me las llevo. Es un comercio de aquí para allá y de allá para acá. Bien loco. Y finalmente esta es la exposición, la más reciente exposición en el nuevo espacio de la Galería del Museo. Y José Horacio, después de toda esta bulla en tu taller, salió esto. Demasiada energía, ¿cierto? Sí. Demasiada energía para llegar a esto.
No, está bien. El taller hay muchas cosas, lo que pasa es que aquí se hizo una selección Ujú. de obra y tratamos de dar una lectura que como que reuniera un tiempo del final de la década, de la segunda década del siglo XXI. Y hemos tratado como de hilar, creo que al público le ha parecido interesante cómo se van hilando las obras desde estas piezas del 2012 hasta hoy, que tenemos estas piezas donde la gráfica, el dibujo gráfico, el dibujo tiene un importante papel. La exposición se llama Espejo de Agua y se llama Espejo de Agua porque cualquier, como dice el curador Óscar Roldán Alzate, cualquier superficie pulimentada puede ser un espejo. Bueno, tenemos todo este tiempo para ver la exposición de José Horacio Martínez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente te doy las gracias por tanta paciencia, tanta energía, Por favor. tan buen humor. Qué diferencia tan grande que estos programas benefician a los artistas y pues seguiremos trabajando por ustedes, amigos. Bueno, y a ustedes muchas gracias y los esperamos en otra ocasión donde alguien nos abra un taller o algo chévere pase por ahí, Algo extraordinario ocurre. como en los noticieros colombianos.